Bien, entonces vamos a continuar con lo que estamos viendo de la planilla de sueldos. Solamente para que me confirmen, por favor, habíamos quedado, entiendo, en esta diapositiva, ¿verdad? Y vamos a calcular el tema de del monto máximo que puede llegar a ganar una persona sin estar sujeto al impuesto del RCIVA, ¿cierto? No sé si me podría alguien confirmar. Bueno, según lo que recuerdo, sí estábamos acá, entonces voy a, voy a empezar con esta parte. Si es que alguien pudiese confirmar, les agradecería, pero bueno, a ver, mientras tanto, haríamos lo siguiente. Em, Aquí hay un pequeño ejercicio para calcular cuál Y que sí sería. hicimos el ejercicio, perdón. Ah, hemos hecho este ejercicio. Ah, ya, perfecto, perfecto. Gracias. Esa parte de aportes patronales, entonces nos hemos quedado, ¿no es cierto? O también ya lo hemos empezado a ver. Mm, No sé si me podrían confirmar si esta parte de aportes patronales ya lo hemos visto, compañeros. Sí, ingeniero, lo vimos, ingeniero. Nos hemos cantado en bono de antigüedad, si no me equivoco. Perfecto. Ok, mil gracias. Bien, entonces veremos este tema de bono de antigüedad, simplemente para recordar lo que ya seguramente habíamos empezado a ver en clases. Yo les decía de que aquellas personas que están trabajando en carácter de dependencia, ¿no? O sea, que sean dependientes de una empresa pública o privada, tienen el derecho de tener un bono de antigüedad. No es un bono que realmente se lo tenga en todos los países. De hecho, muchos de nuestros países vecinos no tienen este bono de antigüedad, ¿no? Y se quedan un poco sorprendidos cuando ven la cantidad de beneficios sociales que tiene un trabajador dependiente. Pero bueno, en nuestro país es una conquista social desde ya hace mucho tiempo, en el cual este bono de antigüedad, en realidad, lo que trata, el espíritu del bono de antigüedad debería ser de intentar premiar al trabajador por la fidelidad en una institución, ¿no? Hay, no sé, si ustedes se imaginan trabajar en una empresa constructora, por ejemplo, imagínense que empiezan a trabajar después de terminar la universidad y en realidad ustedes ya saben que la universidad les da los fundamentos básicos, pero efectivamente no es posible enseñarlo todo, ¿no? Eso lo van a ir adquiriendo a medida que vayan practicando y en el ejercicio de su labor profesional. Entonces, sí vamos a pensar que después de 5, 6, 7 años que ustedes trabajan en una empresa contratista, pues seguramente ya van a adquirir muchas habilidades adicionales a las que tenían cuando han terminado la universidad. De hecho, hasta podrían pensar en abrir una empresa propia tal vez, ¿no? Y hacer una competencia a la empresa donde están trabajando, o finalmente irse a trabajar directamente a una empresa que sea la competencia de donde están ustedes actualmente, por un salario tal vez hasta mejor. Bueno, para evitar eso, se tiene este bono de antigüedad, ¿no? Este bono de antigüedad lo que va a hacer es sumar al haber básico que ustedes tengan o que un trabajador tenga. Entonces, esos porcentajes que estamos viendo, por supuesto, son función del tiempo que esté el trabajador en la institución. A partir de los 2 años ya se puede dar un bono, ya se tiene que dar un bono de antigüedad equivalente al 5%, y vamos a hablar de qué, hasta un tope máximo cuando ya un trabajador tiene más de 25 años de antigüedad, en el cual ya lo máximo que puede tener de bono de antigüedad es un 50% de 3 salarios mínimos nacionales, ¿no? Todos los porcentajes que estamos viendo en esta tabla están asociados a 3 salarios mínimos nacionales, que para la gestión 2022, 3 salarios mínimos nacionales significan 6.750 bolivianos. Es decir, una persona que tenga 2 años de antigüedad en una empresa, pues estará ya percibiendo 337.5 bolivianos como bono de antigüedad, mientras que una empresa ya de mucho, perdón, un trabajador de mucha antigüedad, de más de 25 años,
que, por ejemplo, en la universidad hay bastante personal, tanto administrativo como docente, que tiene más de 25 años de antigüedad, pues estaría percibiendo de bono de antigüedad, solamente de bono de antigüedad, 3.375 bolivianos, ¿eh? Que ya es un monto, yo creo que para la realidad boliviana, bastante apreciable, ¿no? Fuera, fuera de su haber básico. Bueno, entonces, ese es uno de los beneficios. No voy a hablar de otros bonos, podrían haber bonos de producción, bonos de frontera, primas, etcétera. El sector bancario seguramente es uno de los que ha sido más favorecido, porque creo que ya comentábamos que además de los 12 sueldos al año, va a tener un aguinaldo, que eso lo tienen todos, puede tener un segundo aguinaldo, ya teníamos 14 sueldos, podría tener un bono de producción, 15, podría tener una prima, pues probablemente han estado ganando casi hasta 16 sueldos en la época buena de la economía boliviana. Estamos hablando entre los años 2010 hasta el 2016, 17, pues realmente ha sido una cantidad bastante importante, ¿no? De ingresos que han tenido, especialmente yo creo que los del sector bancario, en otros sectores también seguramente han tenido más que los 13 o 14 sueldos que se podrían tener al año, pero bueno, son sido circunstancias, ¿no? Adicionalmente, un trabajador en carácter de dependencia, pues tiene un aguinaldo. Este aguinaldo nace, digamos, en los primeros tiempos del cristianismo y consistía en la distribución de regalos a los niños en conmemoración al nacimiento de Jesucristo. Bueno, eso se ha adoptado a la legislación laboral boliviana y ya desde hace mucho tiempo también el aguinaldo es una conquista social que, como ustedes saben, es un salario sin descuentos, y esa es su característica, es un salario sin descuentos para aquella persona que está trabajando de forma dependiente en una empresa. Ese monto equivalente al aguinaldo es igual al total ganado, ¿no? Si la persona ha trabajado durante un año completo en la empresa, pues tendrá un total ganado íntegro, esta vez sin descuentos laborales, ¿no? Total ganado. Y si ha trabajado simplemente durante algunos meses, pues se prorratea en función del número de meses que haya trabajado, ¿no? Por ejemplo, los que como yo somos docentes invitados o docentes interinos en la universidad y no trabajamos todo el año, entonces nos pagan un aguinaldo en función del número de meses en los cuales hayamos cumplido nuestra labor dentro de la institución. Bueno, y ese es un poco el objeto del aguinaldo, que debería pagarse hasta el día 20 de diciembre de cada año, ¿no? Entonces, las instituciones públicas o privadas tienen una fecha para hacer el pago, no se lo puede hacer en cualquier momento. Es decir, bueno, se lo podría hacer en cualquier día del mes de diciembre hasta el día 20. Si se lo hace de forma posterior, pues ya la empresa estaría sujeta a unas multas, ¿no? Si es que hay una denuncia de por medio. Y además, estos aguinaldos, pues se los tiene que hacer efectivos en dinero contante y sonante y no en especie, ¿no? Esa es otra de las características que se tiene. Bueno, y ustedes saben también de que hace algunos años se tiene ya un segundo aguinaldo. Deme un momentito, por favor. Perdón, entonces les decía, desde el año 2013 ya tenemos además, y creo que esto sí es totalmente sui generis en el mundo, no sé si es si es que habrá algún otro país que tiene un segundo aguinaldo, y se aplica cuando la tasa de crecimiento en realidad del Producto Interno Bruto, del PIB, supera el 4,5% en un periodo de 12 meses anteriores a septiembre de cada año. Ustedes saben que el Producto Interno Bruto es la sumatoria de todos los bienes y servicios
que se producen en una economía durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, la economía boliviana durante 12 meses, normalmente el Producto Interno Bruto se lo mide desde enero hasta diciembre. Sin embargo, únicamente para el caso de establecer si va a existir o no un segundo aguinaldo, esta tasa de crecimiento no va de enero a diciembre, sino va desde agosto hasta septiembre de cada año, ¿no? Entonces, de tal manera de que se tenga, no, perdón, creo que es de septiembre hasta agosto. De septiembre, por ejemplo, en este caso nuestro sería de septiembre del año 2021 hasta agosto del año 2022 para tener un tiempo de poder calcular ese crecimiento, ¿no? Ustedes saben que estos cálculos no son inmediatos. La institución que se encarga de estos cálculos es el Instituto Nacional de Estadística, y bueno, va a necesitar un cierto tiempo para poder averiguar esa tasa de crecimiento. Entonces, si digamos hasta agosto, si se hace el corte en agosto, pues tendría septiembre y octubre para poder determinar ese cálculo, que es cuando en octubre normalmente el gobierno da la información si es que se va a pagar o no se va a pagar un doble aguinaldo. Por ejemplo, para este año, para la gestión 2022, pues aparentemente vamos a llegar a ese 4,5% de tasas de crecimiento, pero también hay que estar conscientes de que no es un crecimiento tan real, en el sentido de que seguramente ustedes han visto varias explicaciones de este tema de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. En el caso de la pandemia, ¿no? En la gestión 2020, no ha habido un crecimiento, ha habido un decrecimiento superior a los 8 puntos porcentuales. Entonces, con lo que se ha crecido en el año 2021, todavía ni siquiera hemos llegado a los niveles de la economía que se tenía antes de la pandemia, ¿no? Y probablemente este año, terminando este año, pues recién empecemos a llegar a los niveles que se tenía de producción de bienes y servicios antes de la pandemia. O sea, realmente, dependiendo de cómo uno lo analice, pues nuestra economía no es que ha crecido en los últimos años notablemente, sino más bien estamos en una época de intentar recuperar el crecimiento de la economía, ¿no? Y si bien siendo fríos, pues podríamos tener una tasa de crecimiento de más del 4,5% en los últimos 12 meses, entre o entre septiembre del año pasado y agosto de este año. Es posible que haya esa tasa de crecimiento de más del 4,5%, pero en la práctica, la realidad es de que los niveles de la economía, pues seguramente ni siquiera han alcanzado a los que teníamos antes de la pandemia. Así que, pues ya veremos si es que el gobierno finalmente decide implantar este segundo aguinaldo, o tal vez, que parecería la actitud más razonable, no tomar en cuenta un segundo aguinaldo, porque más que nada por las empresas, ¿no? O sea, yo creo que en este momento de reactivación económica, lo último que podemos permitirnos es perder una mayor cantidad de trabajos, ¿no? Y eso es lo que puede ocasionar para las empresas privadas, especialmente para aquellas que estén con trabajadores dependientes, el, el tener que pagarles un segundo aguinaldo, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos. Por supuesto que aquellas personas que, por ejemplo, en nuestro caso, sí la universidad nos da aguinaldo, entonces, por supuesto que los docentes administrativos quisiéramos un segundo aguinaldo. Seguramente si pensamos en una actitud muy personal y egoísta, ¿no? Pero si pensamos ya a nivel de todo el país, que eso es lo que debería hacer el gobierno, no sé si una medida de un segundo aguinaldo, por lo menos este año, pues sería lo más adecuado, ¿no? Tal vez sería mejor nomás intentar que las empresas puedan recuperarse, y yo creo que es mejor mantener los empleos o generar nuevos empleos que estar pagando un segundo aguinaldo. Pero bueno, eso ya lo sabremos el mes de octubre, ¿no? Que es cuando ya el ministro de Economía va a definir esto. Aunque ya les adelanto que hace un par de meses ya había dado a entrever
licenciado Montenegro, que es nuestro ministro de Economía, que era muy posible de que haya un segundo aguinaldo, ¿no? Pero bueno, esperemos, ¿no? Esperemos. Am, Simplemente como un dato referencial, contar que fíjense que a veces estas medidas son muy políticas, ¿no? No son tan pensadas desde el punto de vista técnico, especialmente la primera vez que se emitió el decreto supremo. Fíjense la fecha, 20 de noviembre del año 2013, 20 de noviembre. Para el 20 de noviembre de 2013, estamos hablando casi al finalizar el año 2013, es cuando el gobierno decidió que se iba a dar un segundo aguinaldo en el país. Ese año se creció más del 4,5% y se aplicó el segundo aguinaldo. Pero creo que lo que no calculó lo suficientemente bien el gobierno es de que las empresas, tanto públicas y privadas, tienen que hacer tienen que hacer sus reservas de dinero para pagar justamente los aguinaldos a partir del inicio de año. Es decir, las empresas, por lo menos las empresas serias, las empresas que llevan una estructura contable sólida, hacen lo que se denomina provisiones para el pago de los aguinaldos a partir de enero de cada año, ¿no? Porque no es que la empresa se da cuenta que tiene que pagar un aguinaldo en diciembre, ¿no? No, la empresa sabe que tenía, por lo menos el primer aguinaldo sabe que tiene que pagarlo desde el 1 de enero, ya lo sabe. Entonces, lo correcto es hacer una reserva de dinero durante todo el año, cosa que en diciembre ya tenga la suficiente cantidad como para pagar a todos sus trabajadores el aguinaldo, que sabe que lo tienen que pagar hasta el 20 de diciembre, porque si no lo paga estaría sujeto a multas, ¿no? Sin embargo, el año 2013, fíjese que recién el 20 de noviembre se lanza este decreto supremo, cuando ya prácticamente estamos acabando la gestión, y yo creo que han quedado sorprendidos no solamente las empresas privadas, sino también las públicas, porque tenían que hacer frente a este gasto, que no es poco, ¿no? Estamos hablando de un salario íntegro, sin descuentos, para cada uno de sus trabajadores dependientes. Y este segundo aguinaldo, pues hay que pagarlo hasta el 30 de diciembre de cada año, y evidentemente no le daba a las empresas, por lo menos a las privadas, el tiempo suficiente como para poder recaudar esa cantidad de dinero, ¿no? En poco más de un mes. Así que ese año del 2013 creo recordar de que se amplió la fecha para el pago del segundo aguinaldo, me parece que hasta finales del mes de marzo del año 2014, ¿no? Y esto porque, claro, ha sido digamos que una propuesta del gobierno que no ha sido ni consensuada, ni siquiera emitida con antelación, ¿no? Podrían haber hecho esto a principios de año, ¿no? Para que las empresas tengan el tiempo suficiente como para poder reservar esos recursos. Pero bueno, hoy en día ya se sabe de que el aguinaldo, el primer aguinaldo es obligatorio y el segundo aguinaldo es opcional. Bueno, más que opcional, el segundo aguinaldo es dependiente de la evolución de la economía boliviana. Así que en octubre, pues ya sabremos si va a haber un pago del segundo aguinaldo. De todas maneras, yo me imagino que las empresas públicas o privadas, de todas maneras, tienen que hacer esa reserva, ¿no? Tienen que ya empezar a buscar los recursos, porque no vaya a sorprenderles en octubre con que sí se va a pagar el segundo aguinaldo. Además que ninguno de los aguinaldos se paga en especie, ¿no? Algunas empresas, especialmente aquellas que producen ciertos bienes. Imagínense que estamos hablando de una empresa que, no sé, produce calzados. Bueno, algunas empresas querían pagar el segundo aguinaldo en especie, ¿no? A sus trabajadores, pero no es posible, ¿no? El decreto reglamentario indica que no se podrá pagar en ningún caso en especie, así que tampoco hay excepción. Los aguinaldos se computan, se calculan en función del total ganado de los meses de septiembre, octubre y noviembre, que son los meses, posiblemente los meses en los que pueda ganar más el trabajador. Siempre las medidas de este tipo son en beneficio del trabajador, ¿no? Imagínense un trabajador que, no sé, en agosto haya cumplido 6 años de antigüedad y que tenga una nueva categoría de un nuevo porcentaje para su antigüedad.
Entonces, a pesar que la mayor parte del año se le ha estado pagando un total ganado diferente, pues su cálculo del aguinaldo se va a hacer en función de lo que efectivamente haya generado durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. ¿Ok? Como les digo, siempre estas medidas son en favor del trabajador. Pero no es lo único en lo que tiene que pensar el empresario o el gerente de la empresa pública, sino que ya se sabe de que las personas en algún momento van a dejar de trabajar en la institución. Tarde o temprano, pues ya sea porque se van a jubilar o porque se van a retirar o porque han encontrado un mejor trabajo, pues seguramente van a cambiar de fuente laboral. Y cuando esto suceda, las empresas están en la obligación de pagarle al trabajador una indemnización consistente en un salario por cada año trabajado. No, en este caso tampoco se hace ningún descuento. Y bueno, si el trabajador, dependiendo de cuántos meses haya trabajado en la empresa, pues va a recibir un salario por cada año en los cuales haya trabajado. Imagínense un trabajador que, no sé, yo les decía que en este momento muchas instituciones, las universidades entre ellas, tienen muchos trabajadores con mucho tiempo de antigüedad. En nuestra universidad yo creo que la proporción de trabajadores de más de 40 o hasta 50 años de antigüedad debe ser muy grande entre administrativos y docentes, ¿no? Pero si pensamos solamente de 25 años para arriba, porque hasta los 25 años tenemos el tope del bono de antigüedad, entonces, pues, trabajadores de más de 25 años en la universidad, yo creo que hay muchos, ¿no? Deben haber muchos. Y esos trabajadores, pues, imagínense que han trabajado 25 años y que su salario haya sido, con el que se están jubilando, haya sido de una cifra más o menos normal, creo, en la universidad, de unos 10.000 bolivianos, pues estaríamos hablando de que tendrían que recibir solamente de indemnización como 1/4 de millón de bolivianos, ¿no? Que no es poco. Entonces, esto en retribución al tiempo que han dedicado a la institución, ¿no? Entonces, esto ya saben las empresas públicas, privadas, saben que esto va a llegar, así que tienen que hacer sus provisiones para cada trabajador. Cada año las empresas tendrán que eh, reservar un monto de dinero para cada trabajador equivalente a uno de sus salarios, ¿ok? Entonces, fíjense que cuánto deberá ser este monto. Si estamos hablando de que para el primer aguinaldo es un salario, un total ganado por año. El segundo aguinaldo, si es que llega, pues también será lo mismo, ¿no? Un salario completo por año. Y estamos hablando que la indemnización va a ser también un salario completo por cada año de trabajo. Entonces les consulto, ¿cuánto tendrá que aprovisionar la empresa para un trabajador mensualmente para poder cubrir su primer aguinaldo, su segundo aguinaldo y su indemnización? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué porcentaje tendría respecto del total ganado, qué porcentaje tendría que reservar la, la parte contable de la empresa para cada uno de sus trabajadores? ¿Alguien tiene alguna idea? No está difícil, no está difícil. A ver, piénsalo un poco. A ver, solamente pensaremos en el aguinaldo. Al final, el segundo aguinaldo y la indemnización va a ser el mismo porcentaje. Si pensamos en un aguinaldo, es un salario por cada año de trabajo, entonces, ¿qué porcentaje tendría la empresa que aprovisionarse cada mes para poder cubrir ese aguinaldo a fin de año? ¿Alguien? ¿Nadie?
Bueno, es ¿Un 1, doceavo? un doceavo, correcto. Exactamente, un doceavo, ¿no? O sea, tendría que provisionarse 8.33%, que es un doceavo, para el primer aguinaldo, lo mismo para el segundo aguinaldo y lo mismo para la indemnización. O sea que en total, si ustedes suman eso, es 25%. 25% de provisiones, solamente de provisiones para pagar el primer aguinaldo, el segundo aguinaldo y para tener y para tener la cantidad necesaria para su indemnización. Que eso sí o sí, de esos tres, bueno, dos de ellos son obligatorios, aguinaldo e indemnización. Y el segundo aguinaldo ya sabemos de que va a depender del comportamiento de la economía boliviana. Tal vez este año 2022 es probable, es posible más bien, de que se pague ese segundo aguinaldo. Las consecuencias ya las veremos después, pero es muy posible de que la tasa de crecimiento entre el periodo que hemos mencionado sea superior al 4,5%. Es muy posible. Entonces habrá que ver qué decisión toma, qué decisión toma el ministro de Economía y sus asesores para saber si es que finalmente se da esto del segundo aguinaldo. Bueno, ahora sí vamos a hacer un ejercicio completo sobre planilla de sueldos. Mm, Vamos a hacerlo simplemente para un trabajador, pero lo mismo, exactamente lo mismo, se hace para más trabajadores, ¿no? Una empresa, en función de la cantidad de trabajadores que tenga, pues ya verá cuántas planillas de estas la elabora, ¿no? Al final de cuentas, si haces con una planilla en Excel, pues haces el resto muy fácilmente, ¿no? Se puede programar muy sencillamente estas planillas de sueldo. A ver, dice así, efectúa la planilla de sueldos para un personal que tiene un haber básico. Vamos a suponer que es una persona que gana bastante en la empresa. Imaginemos un gerente que tiene de haber básico 15.500 bolivianos y una antigüedad de 6 años. ¿Ok? Vamos a considerar que el salario mínimo nacional es de 1.656 bolivianos. En realidad ya sabemos que para la gestión 2022 el salario mínimo nacional es de 2.250 bolivianos. Este salario de 1.656 era, si la memoria no me engaña, pues el año 2015. ¿Ya? Para el año 2015 teníamos este salario mínimo nacional, que lo podemos ver, ¿no? Aquí teníamos unos gráficos de la evolución del salario mínimo nacional en el tiempo, ¿no? Entonces, si nos fijamos en este gráfico, pues sí, evidentemente para la gestión 2015, el salario mínimo nacional nominal, el nominal, era de 1.656 bolivianos. ¿Ok? Bien. Entonces, bien podríamos hacerlo también para la gestión actual, ¿no? O sea, el procedimiento es exactamente el mismo. Van a cambiar los valores, pero nada más. Luego se indica que el PIB proyectado es de 5,5%. El año 2015 creo recordar que sí, casi seguro que hemos crecido más del 4,5%, así que la tasa de crecimiento ha sido la necesaria como para poder generar un segundo aguinaldo. Considerar, además de que el trabajador tiene, vamos a pensar que para ese mes, no nos han dicho qué mes, no sé si esta planilla es para enero, febrero, marzo, abril del año 2015, no lo sé, pero para ese mes el trabajador tenía 2.850 bolivianos en facturas que había comprado, ¿no? O sea, de todo, bueno, no es que ha comprado las facturas, sino que durante los últimos 4 meses, porque recuerden que las facturas para descargarse en el RCIVA sirven las últimas facturas de los últimos 120 días, pues vamos a imaginar que tenían 2.850 bolivianos en facturas de compras de bienes o servicios que ha realizado a su nombre y con su carnet de identidad, ¿no? Que esa es la condición para utilizar estas facturas como descuento del RSI. Calcular asimismo los aportes, dice, y provisiones que deberá realizar la empresa para el citado trabajador. Bueno, entonces veamos la planilla. Lo que sabemos como datos es el haber básico, ¿sí? Es de 15.500 bolivianos. Y también sabemos de que como este trabajador tiene más de 2 años de antigüedad, va a ser beneficiado con un bono de antigüedad.
Vamos a la tablita de los bonos de antigüedad, como tal hemos empezado la clase, y vemos que para 6 años de antigüedad, pues su bono es del 11%. ¿11% de qué? De 3 salarios mínimos nacionales. Bien. Entonces, 3 salarios mínimos nacionales del año 2015 serían 3 por 1.656, 4.968 por el 11%. Bueno, entonces este trabajador ya sabemos de que va a tener un bono de antigüedad de 546.48 bolivianos, que sumado a su haber básico nos da un total ganado de 16.046.48 bolivianos. De hecho, todos los porcentajes que nosotros vamos a ir calculando para los aportes laborales, aportes patronales, para las provisiones, son función del total ganado. O sea que lo primero que tenemos que hacer es calcular el total ganado. Ahora sí, calculamos los aportes laborales. Recuerden, 10% para aportes de vejez, que esto va a cubrir la jubilación del trabajador. 1.71% para cubrir esa prima del seguro contra riesgos por accidentes fuera del ámbito laboral, 0.5% de comisión que se le paga a la AFP, 0.5% de aporte laboral solidario. Esos son los 4 aportes laborales que hacen todos los trabajadores, ¿no? Absolutamente todos los trabajadores. Y si nosotros sumamos todos los trabajadores dependientes, quiero decir, si sumamos esto, pues nos sale ese 12.71% que hemos repetido ya varias veces, ¿no? Pero como este trabajador, este gerente seguramente ganaba más de 13.000 bolivianos, que ese es el número que nos podemos acordar, recuerden esta tablita, entonces está pasible a un aporte nacional solidario. Si el salario está entre 13.000 y 25.000, pues tiene que pagar un 1% de la diferencia entre su total ganado y 13.000 bolivianos. En nuestro caso, tendríamos que hacer 16.046.48 menos 13.000 bolivianos, y eso multiplicado por el 1% nos va a dar esos 30.46 bolivianos que esta persona tendría que pagar de forma adicional como aporte laboral. Recuerden de que de estos aportes laborales, el aporte de vejez es para la jubilación del propio trabajador, esta prima de riesgos contra accidentes es para el propio trabajador, y el resto ya no son para el propio trabajador, ¿no? La comisión es para la AFP y los aportes solidarios se van a un fondo común para poder mejorar las jubilaciones de aquellos trabajadores menos favorecidos, ¿no? Aquellos trabajadores que no han podido cotizar una gran cantidad de dinero, que sus ingresos, de repente su total ganado era muy bajito, o que por alguna circunstancia pues no han podido cotizar muchos años. Entonces, esos fondos solidarios van a intentar mejorar de alguna manera la jubilación, ¿no? La jubilación de esa persona. Bien. De esta cantidad, pues todos estos aportes laborales, los aportes laborales que los está pagando en realidad el trabajador, ¿no? Como sabemos, su total ganado es de 16.046.48 bolivianos, pero no va a recibir esa cantidad. Una parte de ese total ganado se va a ir a los descuentos de ley, que serían los aportes laborales, y después ya vamos a ver que incluso hasta se le podría descontar para el pago del impuesto del RCI. Así que lo que sucede en la práctica es de que la empresa, la institución donde trabaja esta persona, va a retener ese monto, y la empresa es la encargada de ir y depositar a la cuenta individual de cada uno de sus trabajadores este aporte laboral, ¿no? En este caso, este trabajador tendría 2.069.97 de aporte laboral que la empresa, ya vuelvo a repetir, es la que se va a encargar de ir a depositar a la AFP. De hecho, podría ser la situación que la empresa esté pasando momentos difíciles,
y tenga problemas de liquidez y de repente no puede pagar estos aportes. Bueno, tiene que pagarlos, ¿no? Pero vamos a imaginar que no tiene la liquidez suficiente como para poder hacer la cancelación a las AFPs. Bueno, hoy en día los trabajadores dependientes mmm, tienen la posibilidad muy sencilla de poder saber si su empresa está o no cumpliendo con estos aportes. Basta con solicitar a la AFP donde estén vinculados, ya sea previsión o sea futuro, un extracto de su cuenta, ¿no? Que lo pueden obtener a través del internet. Incluso ahora ya hay una aplicación en el celular que de manera muy rápida le va a informar si es que su empresa, la empresa donde está trabajando, ha hecho los aportes o no, ¿no? Y si no hubiese hecho los aportes, pues el trabajador está en el derecho de hacer el reclamo. Primero, seguramente va a ir a reclamar a la empresa, ¿no? Y si es que ya la situación es un poco conflictiva, pues seguramente irá a reclamar ya al Ministerio de Trabajo, con lo cual la empresa no solo que va a tener que pagar los aportes, sino que además va a tener que pagar una multa al Ministerio de Trabajo por haber incumplido con el pago de estos aportes, ¿no? La empresa tiene máximo unos 30 días para hacer el pago. Por ejemplo, en este mes de mayo, pues máximo las empresas para el mes de mayo tendrán hasta finales de junio para hacer el pago de los aportes a las AFPs, ¿no? Y ahora vemos los aportes patronales. Los aportes patronales habíamos indicado de que también se calculan en función del total ganado. Estos los paga en su integridad la empresa o la institución donde esté trabajando la persona en actividad, 10% para el seguro de salud, ¿no? Ese seguro de salud de corto plazo, estamos hablando de las cajas, ¿no? Ya sea la Caja Nacional de Salud, la Caja Petrolera, en el caso de la universidad, el Seguro Social Universitario, la Caja Cordes, la Caja, ¿qué más? La Caja Bancaria, la Caja de Caminos, ¿no? Tenemos varias opciones en nuestro país. Y bueno, a una de esas cajas tiene que estar afiliada la empresa donde está trabajando la persona a la cual estamos llenando la planilla de sueldos, ¿no? Si, por ejemplo, estuviese en el sector de la construcción y su empresa está vinculada a temas de carreteras, pues es muy probable de que esa empresa esté afiliada a la caja de caminos, ¿no? Pero si fuese otro rubro, pues ya tendría que buscar a qué caja, ¿no? No es tampoco tan sencillo que las empresas se afilien a las cajas. Tienen que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, si ustedes crean una empresa y quisieran afiliarse a la caja actual de la universidad, la del Seguro Social Universitario, pues lo más probable es que les denieguen esa posibilidad, ¿no? Porque ya el Seguro Social Universitario está bastante ya, vamos a decir, en su límite de capacidad y hasta donde yo sabía ya no está aceptando nuevas afiliaciones de empresas. Entonces, una a una se tendrá que buscar y en última instancia, si es que no se llenan los requisitos para las diferentes cajas privadas, pues siempre hay la opción de afiliarse a la Caja Nacional de Salud. Esa es la única que no le puede negar la afiliación a una empresa. Bien. Luego tenemos la prima de riesgos, S171, que sería prima de riesgo, pero también contra accidentes, pero la característica de esta prima es que son por riesgos dentro del ámbito del trabajo, ¿no? Recuerden que la que pagaba el aporte laboral era una prima de riesgos por accidentes fuera del ámbito de trabajo. Si es que una persona cruzando la calle se accidenta un día domingo, bueno, esa prima le puede cubrir. Pero esta otra es por accidentes dentro del ámbito laboral, ¿no? Si estamos en una empresa constructora y lamentablemente alguno de los trabajadores ha tenido un accidente dentro de sus actividades laborales, que lo ha dejado, por ejemplo, inválido, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, recientemente esto que ha pasado, que es un caso que se está escuchando bastante los últimos días, ¿no? De este deslizamiento de ese talud en la calle 15 de Calacoto hacia la Costanera, que ha cobrado la vida de 2 obreros y un tercero ha quedado herido y lo último que sé es de que están comprometidos sus riñones, ¿no?
Bueno, a ver, pensemos para empezar que estuviesen estos trabajadores en carácter de dependencia, que no lo estaban, ¿no? Lamentablemente estos tres trabajadores no estaban con carácter de dependencia y hemos dicho de que actualmente en nuestro país es una bendición, yo creo, estar trabajando en una institución en carácter de dependencia. Eso solamente corresponde a menos del 20% de las personas en la actividad laboral. Pero bueno, pensemos que estos trabajadores sí estaban en carácter de dependencia con la empresa contratista. Y si es que ese trabajador que ha logrado sobrevivir finalmente quedase inválido, ¿no? Que no pudiese ya trabajar, bueno, esta prima de riesgos del 1.71% de su total ganado que lo paga la empresa, que es aporte patronal, va a ir a cubrir una jubilación que no será de las mejores, pero va a ser un monto de dinero que mensualmente va a recibir este trabajador de por vida, ¿no? Porque se supone que ya no va a poder trabajar. Luego está este 2% de vivienda que ya sabemos que se lo da para que, bueno, para un fondo pro vivienda, ¿no? A veces hay la posibilidad de poder eh, adquirir viviendas utilizando créditos cuyo fondo haya sido este aporte proviviente. Y finalmente ese aporte del 3%, el aporte patronal solidario, ese es nuevamente lo que decíamos, se va a un fondo común para mejorar las jubilaciones de aquellos trabajadores menos favorecidos. Bueno, en total estaríamos hablando de 2.681.37 bolivianos que representan un 16.71% del total ganado. De esto se distribuyen para las AFPs el 6.71%, que sería el aporte de riesgo, vivienda y aporte patronal solidario, eso lo va a administrar las AFPs, y el 10% de salud va directamente a los fondos de la caja a la cual esté afiliada la empresa o institución que esté, donde esté trabajando la persona de la cual estamos haciendo su planilla de sueldos. Así que si sumamos a los aportes laborales, para las AFPs, pues habría que ir a depositar 3.146.69 bolivianos a las AFPs por este trabajador. Y a la caja, 1.604.65. ¿No? O sea que si suman esto, ya estamos hablando de un 30% aproximadamente, ¿no? 29.61% para el caso del trabajador que estamos analizando, respecto de su total ganado. Bueno, pero hasta aquí no acaba la historia porque el trabajador, por supuesto que quiere saber cuánto va a recibir líquido, ¿no? Está bien que sepa que su total ganado va a ser de 16.046.48, pero eso no es lo que va a recibir de forma líquida el trabajador. Para eso hay que restarle los descuentos de los aportes laborales, que sumaban 2.069.97, y así tenemos su sueldo neto, que va a ser de la diferencia de esos 16.000 menos los 2.000, van a estar esos 13.976.51 de sueldo neto. Todavía no es el líquido. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar si este trabajador va a tener descuentos para pagar los impuestos del RCI, ese régimen complementario del impuesto al valor agregado. Y bueno, para eso, ¿qué hacemos? Bueno, todo lo que hemos visto en la clase anterior, ¿no? Es un procedimiento un poquito engorroso, ¿no? Si ustedes se acuerdan. Pero aquí lo vamos a hacer por partes. Lo que sabemos es que el trabajador cuenta con 2.850 bolivianos en facturas que le van a servir para deducirse del pago de este impuesto del RCI. Entonces, partimos de este sueldo neto que ya hemos calculado, que eran 13.976.51 bolivianos. A eso hay que restarle 2 salarios mínimos nacionales. Para este ejemplo, estábamos en 1.656, el salario mínimo nacional. 2 serían 3.312. Restando, tenemos la base imponible, que serían de 10.664.51. Bien. Si nosotros calculamos el impuesto, utilizando la alícuota, que es ese porcentaje, ¿no? La alícuota para este impuesto del RCI es del 13%, entonces 10.664.51 por el 13% es 1.386.39.
Pero este todavía no es el impuesto que tiene que pagar este trabajador, porque sabemos que tenía 2.850 bolivianos en facturas. Se puede calcular cuál es su crédito fiscal, que va a ser igual a la misma alícuota del 13%. Entonces 2.850 bolivianos le van a dar un crédito fiscal al trabajador de 370.50 bolivianos, ¿verdad? Y a eso todavía hay que restarle 13% de 2 salarios mínimos nacionales. 13% de 3.312 va a ser 430,56. 430,56. Y a esto sí vamos a restar 1.386,39 menos 370,50 menos 430,56. Esa sería esa sería la cantidad que tendría que pagar esta persona al fisco, ¿no? Que sería 1.386,39 menos 370,50, que era lo deducible de sus facturas, menos 430,56, que eran 13% de 2 salarios mínimos nacionales, y eso sale 585,33. O sea que este trabajador, pues, tiene que pagar de impuestos del RCIVA 585,33. Bueno, va a pagar porque la verdad es que lo que ha presentado en facturas será muy poco, ¿no? Respecto de lo que gana. Esta persona tiene un total ganado de 16.000 bolivianos y solamente ha presentado 2.850 bolivianos en facturas. Si hubiera presentado la mitad de los 16.000, digamos 8.000 bolivianos en facturas, pues es muy probable de que no hubiera tenido que pagar ni un centavo en este impuesto, ¿no? Pero bueno, no lo ha hecho así. Solamente ha presentado 2.850 bolivianos y ahora tendría que pagar 585,33 bolivianos de impuestos. Tampoco es de que el trabajador por sí mismo, él va a ir a pagar esos impuestos. No, no es así, ¿no? Sino que la empresa hace de agente de retención, le va a retener esos 585,33 de su boleta de pago, y la empresa es la que va a hacer el pago de estos 585,33. Bueno, en realidad los fondos son del propio trabajador, ¿verdad? Pero la empresa es la que está haciendo de agente de retención. Entonces, el líquido pagable, ahora sí lo podemos calcular. Teníamos un total ganado de 16.046,48. Los descuentos de ley de aportes laborales son 2.069,97. Tenemos su sueldo neto de 13.976,51. Va a tener que pagar unos impuestos de 585,33, con lo cual su total de descuentos va a ser de 2.655,30, y su líquido pagable, que es lo que le va a interesar al trabajador, va a ser de 13.391,18. ¿Ok? Eso es lo que realmente estaría recibiendo como líquido pagable este trabajador. ¿Podría haber recibido más? Sí, si es que hubiera presentado más facturas, ¿no? Yo la verdad que pienso que de todos los impuestos que cobra el Servicio de Impuestos Nacionales, pienso que este debe ser el que menos recauda. Por la sencilla razón de que los trabajadores pues tienen 4 meses para poder recolectar estas facturas. Les sirven facturas de absolutamente cualquier cosa, siempre y cuando estén a su nombre y con su carnet de identidad. Incluso en algunos casos, aunque no esté a su nombre, por ejemplo, los servicios, habíamos dicho, ¿no? El servicio de agua, de luz, de gas, puede estar a nombre de otra persona, ¿no? Pero igualmente le va a servir. Esto porque ya hemos comentado de que en el caso de la deducción de los impuestos del RCIVA sirven todo tipo de facturas. Incluso, y eso no está correcto, pero yo presumo de que mucha gente lo hace, ya que solamente la factura tiene que estar a nombre suyo y con su carnet de identidad, es probable que hasta esta persona pueda pedir a sus familiares que compren artículos a nombre de él, con su factura y su carnet de identidad. Con lo cual, pues ya tendría una mayor cantidad de facturas y podría deducirse, ¿verdad? No debería pasar eso.
pero por eso yo les digo que yo pienso de que debe ser muy pocas personas las que pagan este RSI. Bien, pero no termina ahí la historia porque además hay que hacer un cálculo de provisiones para la empresa, cálculo de provisiones. Así que ya hemos comentado de que en este caso, ya que se estima de que la tasa de crecimiento del PIB va a ser del 5,5%, lo más seguro es de que se va a pagar un segundo aguinaldo. Así que hacemos el cálculo en función del total ganado y hemos hablado de que va a corresponder un porcentaje del 8,33% para para el primer aguinaldo, para el segundo aguinaldo e incluso para las indemnizaciones. Y eso significa, en términos monetarios, 1.337,21 bolivianos para su aguinaldo, que hay que hacer la provisión, ¿no? Porque fíjense que a esta persona hay que pagarle, en diciembre habrá que pagarle 16.046,48 bolivianos de aguinaldo. Y si esta empresa es grande y tiene muchos trabajadores, pues difícil que pueda reunir todo ese dinero en un mes, ¿no? Así que por eso es que se hacen estas provisiones mes a mes. Cada mes se hace una reserva de estos 1.337,21 bolivianos para este trabajador, para su primer aguinaldo, otro tanto para su segundo y otro tanto para su indemnización. Total que cada mes hay que aprovisionar 4.011,62 bolivianos para este trabajador, que corresponden al 25% respecto de su total ganado. Bien, si hacemos un resumen de todo, ahí tendríamos qué es lo que le cuesta al trabajador, perdón, a la empresa. No vamos a colocar aquí los aportes laborales, porque eso se supone que lo está pagando el propio trabajador, pero sí los aportes patronales y las provisiones. Entonces, fíjense que el total de aportes patronales es del 2.681,37, que corresponde a un 16,71% de su total ganado. Además, en provisiones tenemos 25%, es decir que en total el trabajador le cuesta a la empresa, además de su salario, además del salario, le está costando un 41,71% adicionales. Y para este trabajador significarían otros 6.692,99 bolivianos que tiene que estar reservando ese trabajador. O sea, ya pueden darse cuenta, yo creo que ahora sí ya se dan mejor cuenta por qué las empresas, por lo menos las privadas, lo último que quieren es tener trabajadores con carácter de dependencia, trabajadores de planta. Las empresas van a hacer, las privadas al menos van a hacer lo imposible para no tener trabajadores dependientes. Porque las cargas sociales en nuestro país son muy grandes. Ni siquiera estoy hablando del tema de los subsidios, ¿no? Imagínense que si este trabajador tuviese hijos, pues se complica más todavía las cosas, ¿no? Para ser sinceros, así como está la legislación laboral, lo que origina en la práctica es una cierta discriminación para las mujeres, ¿no? Yo sé que tal vez dentro del curso hay algunas mujeres, pero la realidad es de que sí va a haber una cierta discriminación. ¿Por qué? Porque si es una mujer y más si es joven, si está en edad fértil, es muy posible que tenga hijos. Y si tiene hijos, entonces la empresa está en la obligación de pagarle un subsidio, ¿no? Esos subsidios de prenatal, subsidio de lactancia. Al final es todo un año completo en el cual tiene que pagar la empresa por estos subsidios el equivalente a un salario mínimo nacional. Por eso también ya les decía que es bueno que nuestro salario mínimo nacional haya crecido tanto, pero por otra parte, si vemos del otro lado de la medalla, si ya nos ponemos la camiseta de empresarios, muchas empresas pueden quebrar solamente por los subsidios, al menos las empresas pequeñas, ¿no? Tener que pagarle, vuelvo a repetir, 2.250 bolivianos, es el salario mínimo nacional, durante un año a ese su trabajador o trabajadora como subsidio, aparte de su salario, aparte de las obligaciones de los aportes patronales, aparte de las provisiones, los aguinaldos, fíjense eso. Entonces, sale muy costoso, ¿no? Y yo les decía,
a veces hasta hay una actitud un poco discriminatoria con las mujeres porque si bien ya sea varón o mujer, ese subsidio de lactancia o subsidio del prenatal hay que igual pagarlo durante un año, pero si además es mujer y es ella la que va a dar a luz, entonces hay una cierta cantidad de meses, creo recordar que son 3 meses que puede pedir la mujer embarazada mm, antes del parto o después. Hay muchas mujeres que prefieren aguantar lo máximo posible y tener esos 3 meses ya con su bebé, ¿no? Esos 3 meses significan que además de que la empresa le tiene que pagar su salario completo, además que le tiene que pagar el subsidio de lactancia, además que le tiene que pagar sus aportes patronales, además que tiene que pagar las provisiones, además de eso tiene que contratar una otra persona para que trabaje de forma eventual mientras pasan esos 3 meses que tiene derecho la madre. Entonces, imagínense si esta persona tiene 4 hijos o 5 hijos, ¿no? Resulta complicado, ¿no? O si es que la empresa, pues, imagínense que es una empresa pequeña y al final resulta que de sus 10 trabajadores de planta, pues, se ponen de acuerdo y 3 o 4 de ellos empiezan a tener hijos simultáneamente. Todo eso lo tiene que cubrir la empresa, ¿no? Por eso les decía que no es fácil hacer empresa en nuestro país. Las leyes laborales, como debe ser, están siempre a favor del trabajador, ¿no? Pero yo creo que debido al incremento del salario mínimo nacional en los últimos años, pues eso tiene sus implicancias muy fuertes en otros aspectos. Y hemos visto el bono de antigüedad, y hemos visto el tema de los subsidios, ¿no? Que es de implicaciones directas. Y bueno, la realidad es de que eso hace que los empresarios se vean muy poco atraídos a tener trabajadores de planta, y lo que está sucediendo en los últimos años es de que cada vez el porcentaje de trabajadores dependientes se está reduciendo, cada vez, y cada vez estamos, bueno, ahora estamos en menos del 20%, ¿no? No quiero pensar qué va a pasar de aquí a unos años si la situación sigue así. Pero bueno, ese es otro tema. Ok, no sé si es que hay alguna consulta, duda, y estamos llegando al final de la clase. Nos estaría faltando este temita de retenciones esta es otra manera de pagar de manera legal a las personas, ¿no? Retenciones del IUE y el IET, el impuesto a las transacciones. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase, por favor. No sé si es que hay alguna consulta sobre la planilla de sueldos. Hemos aprendido ya con esto, ya ustedes sabrían por lo menos los conceptos básicos para llenar una planilla de sueldos. Creo que ya están conscientes también, eh, tanto desde el punto de vista del trabajador como desde el punto de vista del empresario, ¿no? Por eso yo les decía que yo creo que es una bendición para un trabajador ser trabajador de planta, dependiente, y lo último que va a querer un empresario es tener trabajadores de planta, ¿no? Estoy mostrando las dos visiones. Ok. ¿Dudas, consultas? Ingeniero, Sí, adelante. en este último problema, ingeniero, entonces, se estaría descontando también, mm, bueno, ¿cuánto sería el total que estuviera recibiendo el trabajador, Ya, es esto de acá, ¿no? Que habíamos puesto acá como líquido. Cálculo de las provisiones. Aquí, ahí está. Lo que estaría recibiendo este trabajador líquido sería esto de acá. Esto que dice líquido pagable. 13.391.18. Fíjate que su total ganado en realidad era de 16.046,48, ¿no? Pero la diferencia se está yendo en pagar sus aportes laborales, que eso es de ley, eso no se puede evitar. Y este trabajador, adicionalmente, por no haber presentado la cantidad suficiente de facturas, está pagando un impuesto de RCIVA de esos 585.33 bolivianos, ¿no? Esa sería un poco la situación para este trabajador en particular. No sé si está claro. Sí, bueno, ingeniero, lo que es el aguinaldo, el doble aguinaldo en algunos casos y lo que es la indemnización, eso Sí, ya es por parte de la empresa, no toca el sueldo del trabajador. no toca el sueldo. Eso es
total y completamente por parte de la empresa, ¿no? Entonces, lo que la empresa tiene que hacer, además de pagarle el salario mensual, además de hacer eso, pues lo que les decía, tiene que tomar se llaman provisiones, ¿no? Esas provisiones, que son estas de acá, la empresa tiene que reservar una cierta cantidad de dinero para su trabajador, en este caso en particular, de 4.011.62 bolivianos cada mes, ¿no? Que en términos porcentuales sería 25% por cada uno de sus trabajadores, porque va a llegar el fin de año, ¿no? Va a llegar ese 20 de diciembre, donde es la fecha tope para pagar su primer aguinaldo, va a llegar ese 31 de diciembre, que es la fecha tope para pagar su segundo aguinaldo, y la indemnización también va a llegar en algún momento, ¿no? En algún momento el trabajador se va a retirar, um, o va a querer jubilarse, etcétera. En ese momento hay que pagarle su indemnización. Y la empresa tiene que tener los recursos financieros, la liquidez como para poder hacerlo. Esto es aparte. Gracias, Inge. ¿Listo? ¿Alguna otra consulta, duda? Bien, si no hay ninguna consulta, entonces voy a parar aquí la grabación.